Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que nos veas. Te damos la más cordial bienvenida una vez más a esta entrega de contenido que hacemos aquí en el canal. Amigos de Jesús Nazareno, gracias, de verdad, gracias por acompañarnos. Ojalá y pueda ser de tu ayuda esta información que te vamos a presentar. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la fiesta de las más grandes de la Iglesia Católica, donde la solemnidad celebra a la fiesta de San Pedro y San Pablo. Es muy importante para nosotros esta fiesta porque es de las que nos recuerdan el inicio de nuestra iglesia. 29 de junio se celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles. Ellos son esta figura monumental sin las cuales la Iglesia Católica fundada por Cristo no hubiera producido o no hubiera podido organizarse ni cobrar la forma que adquirió a lo largo de los siglos. Por eso, con toda justicia, a Pedro y a Pablo se les considera pilares y columnas de la Iglesia Católica. Al mismo tiempo, dado que ambos apóstoles fueron quienes fundaron la Iglesia en Roma, centro de la cristiandad, esta solemnidad es también el día de gozo y también se celebra el día de la figura del Papa. Hoy es un día sagrado sin duda para la Iglesia Católica. Llamar a estos santos mártires pilares de la Iglesia no es gratuito. Sobre ellos descansa el peso de la Iglesia toda, como si de columnas se tratara. Sin cada uno de ellos, el edificio se vendría abajo. Con ellos, para todo hay equilibrio. Así lo ha dicho el mismo San Agustín. En uno de sus preciosos sermones, un día como hoy es para nosotros sagrado, decía San Agustín, porque en la celebración del martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo, es que ambos eran en realidad una sola cosa, aunque fueran muy distintos y diversos en su forma de ser, su carácter y su pensamiento. Debemos de tener claro que es una sola iglesia. En consecuencia, siguiendo a San Agustín, recordamos también que la unidad de la iglesia se selló con la sangre del martirio. El primero en derramarla fue nuestro Señor Jesucristo, pero Él quiso compartir su sacrificio de amor con todos los hombres. El apóstol Pedro fue elegido por Cristo, diciendo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo dice Mateo 16, versículo 18. La obra de Cristo requería de la cooperación humana. Pedro es entonces la roca humilde que soporta el cuerpo místico de Cristo. Por esta razón, el Papa, sucesor de Pedro y vicario de Cristo en la tierra, es principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, así de los obispos como de la multitud de fieles. El obispo de Roma, el Papa, es el pastor de toda la iglesia y tiene potestad plena y suprema y universal. Hoy se festeja a quien encarna esa figura del sumo pontífice. Asimismo, en armonía por lo expresado desde el antiguo por los fieles, hoy celebramos a San Pedro, el apóstol, a San Pablo, el apóstol de los gentiles. A San Pablo, que es el apóstol de los gentiles, quien fuera perseguidor de los cristianos, y su vida dio un vuelco total, lo que quedó transformada, convirtiéndose después en un ardoroso evangelizador que fue de los que más se entregó por llevar el evangelio. Pedro y Pablo, sin lugar a dudas, son testigos, en primer lugar, de la unidad de la iglesia. Tal como recordó el Papa Emérito Benedicto XVI en el año 2012, la tradición cristiana siempre ha considerado inexperable al San Pedro y a San Pablo. Juntos, en efecto, representan toda la evangelización de Cristo, aunque humanamente son muy diferentes el uno del otro, y a pesar de que no faltaron diferencias entre ellos, han constituido un modo nuevo de ser en la Iglesia Católica, un ser vivo según el Evangelio, y un modo auténtico hecho posible
por la gracia de llevar a Cristo en sus corazones y por la gracia de el amor que se le tiene al Evangelio. ¿Por qué se celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo juntos? Sabemos que es el miércoles 29 de este mes, donde se celebra esta fiesta. Pero ¿por qué se celebra juntos? Vamos a darte en primer lugar unas claves para que entiendas por qué se celebra. Porque son fundadores de la iglesia de Roma. Jesús dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Con esas palabras, Simón Pedro pasó a ser la roca de la iglesia y se comprometió a apacentar al rebaño de Dios a pesar de sus debilidades humanas. Luego de la resurrección y ascensión de Cristo al cielo, Pedro asumió con humildad ser cabeza de la iglesia, dirigió a los apóstoles y se encargó de que los discípulos mantuvieran viva la verdadera fe. Pablo, por el contrario, era conocido como Saulo de Tarso antes de su conversión. Luego del encuentro con Cristo, continuó hacia Damasco, donde fue bautizado y recobró la vista. Es recordado como el apóstol de los gentiles y pasó el resto de su vida predicando el evangelio sin descanso. A las naciones del mar Mediterráneo. Sintiendo cerca la muerte, escribe a Timoteo: he luchado el noble combate. No es ciertamente la batalla de un caudillo, sino de quien anuncia la palabra de Dios, fiel a Cristo y a su iglesia, por quien se ha entregado totalmente. Y por eso el Señor le ha dado la corona de la gloria y lo ha puesto, al igual que Pedro, como columna del edificio espiritual de la Iglesia Católica. Lo ha recordado en sus homilías Benedicto XVI, en particular en la del 2012. El número 2. Son columnas espirituales de la Iglesia los dos. En 2015, el Papa Francisco incluso manifestó que San Pedro y San Pablo y la Virgen María son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios, son nuestras guías en el camino de la fe y de la santidad. Ellos nos empujan hacia Jesús para hacer todo aquello que Él nos pide. El Papa también dijo que la gloriosa herencia de estos dos apóstoles es motivo de espiritual orgullo para Roma, y al mismo tiempo es un reclamo a vivir las virtudes cristianas en modo particular, y la fe y la caridad y la fe en Jesús como Mesías, el Hijo de Dios, que Pedro profesó primero y Pablo anunció a la gente en la caridad, que esta iglesia está llamada a servir con el horizonte o con un horizonte universal. En el número 3 tenemos: ambos predicaron en Roma. San Pedro y San Pablo fueron detenidos y martirizados en la prisión mamertina, también llamada la Taulianum, ubicada en el Foro Romano, en la antigua Roma. San Pedro pasó sus últimos años en Roma, guiando a la iglesia durante la persecución hacia su martirio en el año 64. Fue crucificado de cabeza a petición propia por no considerarse digno de morir como su Señor. Fue enterrado en las colinas del Vaticano, en donde está la Basílica de San Pedro en la actualidad, porque fue construida en torno a su tumba. San Pablo fue decapitado en el año 67, está enterrado en Roma, en la Basílica de San Pablo de Extramuros. Número 4. Son patrones de Roma y representantes del Evangelio. En la homilía del 2012, su santidad de San Pedro y San Pablo, el Papa Benedicto XVI llamó a estos dos apóstoles patrones principales de la Iglesia de Roma. La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables San Pedro y San Pablo juntos. En efecto, representan todos los dos el Evangelio de Cristo,
lo dijo con claridad el Papa Benedicto. Y número 5 son las versiones contrarias de Caín y Abel. Benedicto XVI señaló que mientras que la primera pareja bíblica de hermanos nos muestran el efecto del pecado por el cual Caín mata a su hermano Abel, Pedro y Pablo, aunque humanamente muy diferentes el uno del otro, y a pesar de que no faltaron conflictos en sus reacciones, han construido un modo nuevo de ser hermanos, vividos según el Evangelio, un modo auténtico hecho posible por la gracia del Evangelio de Cristo y por la gracia del amor que le tienen a la Santa Madre Iglesia. Ahí está una de las razones y un texto muy importante en el cual te tratamos de explicar por qué se celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo juntos. Es muy a veces contradictorio, que saben todos que, bueno, Pablo y Pedro fueron muy distintos. Su forma de predicar era muy distinta. De hecho, Pablo muchas veces le resistió a Pedro. En particular, por un conflicto que tuvieron por comer como los judíos. Pablo le resistió en su cara y le resistió con amor y caridad. Sin embargo, la iglesia siempre los ha tenido como las bases donde se construye la iglesia, lo básico. Es muy importante tener esta fiesta y sobre todo es importante celebrarla con alegría. ¿Qué debemos de aprender de esta fiesta? Bueno, tenemos que aprender, en primer lugar, a querer, a defender, a cuidar la figura petrina, es decir, la figura del Papa, mis queridos hermanos. Ojo, dije la figura del Papa, lo que representa ser Papa. Es muy difícil, ahorita en estos tiempos hay vientos que soplan en contra, hay vientos que soplan a favor, hay vientos que dicen que el Papa no es el Papa, hay otros vientos que sí, en fin. Yo respeto mejor el magisterio. Yo me voy por el magisterio y me guío por esa línea que la iglesia quiere que tengamos siempre. Porque la iglesia no puede quedar sin cabeza, la iglesia no puede quedar sin papa. Es una promesa que tiene que tener la iglesia siempre una cabeza. No puede haber, la roca no se puede cortar, no se puede ir la roca de la iglesia católica. Se pueden equivocar, sí, siempre ha habido papas buenos, papas malos, de fin, son hombres, son seres humanos, pueden fallar, pero si el papa nos falla, Cristo no nos va a fallar y del papa no depende nuestra fe depende de Cristo. Recuerden, como dijo Benedicto XVI en el 2012, es Cristo el que nos mantiene unidos, es el que nos va a mantener siempre unidos en la iglesia católica. De Pablo, ¿qué debemos aprender? Bueno, de Pablo debemos de aprender su tenacidad al predicar, y que no se ocupa de ser el Papa, o que no le debemos dejar todo al Papa para rescatar la iglesia. Pablo fue el último quizás de los apóstoles. Bueno, no fue el último, sino fue elegido después, muy aparte de los apóstoles, y sin embargo creo que fue uno de los que más trabajó. Entonces, la tenacidad, el celo de Pablo por llevar el evangelio, por hacer ver a Jesús ante las naciones, es lo que la iglesia la hizo grande, y los dos sacaron este proyecto adelante. Nosotros también, como laicos, estamos llamados a seguir este proyecto. Creo que empezando por nuestras familias, tú como padre de familia, como hijo, como hermano, como esposo, como esposa, como novio, como novia, tienes que llevar a Jesús a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos, a tus hermanos, en tu entorno social. Por ahí puedes tener un comienzo, contagiarte de ese celo de Pablo, contagiarte de esa tenacidad, a pesar de todo, llevar a Jesucristo para que los demás lo conozcan, para que los demás lo respeten, para que los demás lo amen. Estas dos personas nos enseñan la misión que tenemos que cumplir en la iglesia. Pablo no fue papa, Pablo no fue elegido papa, sin embargo está al mismo nivel por el trabajo que hizo por la iglesia. Muy importante pensar en eso. Nosotros no vamos a llegar a ser papas, obviamente, pero creo que también tenemos mucho por hacer, tenemos mucho por cambiar y tenemos mucho por luchar en la iglesia católica, ahorita más en estos tiempos, que está sufriendo mucho a causa de los modernistas, a causa de sus enemigos y a causa de, como dice el Papa Pablo VI, del humo de Satanás que entró y se apoderó de gran parte de la iglesia católica. Recordemos esto, pidámosle a Dios que nos ayude a discernir, que nos ayude a salir adelante, a poner nuestro grano de arena en su proyecto del reino de los cielos. Gracias por acompañarnos, ojalá te haya servido esta información para que te cultives, para que crezcas y sobre todo para que sepas por qué amar, por qué defender
y por qué mantenerte en la propia iglesia. Hasta pronto y bendiciones.